Entonces, por la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, nuestro compañero Juan Antonio Flores Robles. Gracias, compañeras, compañeros. Siempre es un tema verdaderamente importante y que nos debe de apasionar porque va directamente relacionado con nuestra economía familiar. No son pocos los hogares en el país, son miles y millones de usuarios que han tomado la decisión o que les ha planteado la alternativa de comer o pagar la luz. Y resulta que, pues como estamos muy mal acostumbrados, preferimos comer, ¿sí? Entonces, y esto no es amarillismo ni nada por el estilo. Acaban de dar un dato nada más para que veamos la magnitud de la resistencia. Acaban de darnos un dato en días anteriores sobre Tabasco. En Tabasco nada más 500,000 personas no están pagando el servicio de la luz y lo están haciendo de manera consciente, y es una lucha que tiene ya más de 10 años. Es decir, que la lucha en contra de los abusos de Comisión Federal de Electricidad y en contra de la política depredadora del Estado en materia energética es posible, y más que posible, es necesaria, indispensable, si queremos nosotros heredarle algo a nuestros hijos y a nuestros nietos. La lucha de la ANUE en particular se inicia hace 3 años y medio. Sin embargo, la extinción arbitraria por el ejército, porque eran soldados vestidos de policías, el 11 de octubre del 2009 representó también un punto de quiebre para los usuarios del servicio eléctrico. Y ya que mencionamos a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, acuérdense, compañeros, a ver si esto les dice algo, que ese día jugó la selección mexicana contra la selección, grandísima potencia futbolera que es El Salvador, ¿sí? 2 maletas jugaron, pero nos metieron el partido por ojos, cabeza, oídos, etcétera. Bueno, nadie hizo nada, nadie estuvo al pendiente, nadie pudo dar una respuesta. Fue hasta el día siguiente en que los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y muchos usuarios junto con ellos nos movilizamos para dar una primera respuesta a esta agresión del Estado. Y esto tiene que ver porque, acuérdense, si ustedes revisan las fechas en donde se van a discutir las leyes secundarias de las reformas que se han aprobado, curiosamente todas, sin excepción, coinciden con fechas en que va a jugar la selección mexicana. ¿Y saben en qué día se va a discutir la reforma energética, que es, como dicen ellos, la madre de todas las reformas? Bueno, las reformas tienen madre, ellos no. Pero bueno, ¿saben qué día? En el juego de México contra Brasil. Así es que, compañeros, estemos al pendiente, no nos dejemos idiotizar, estemos al alba para movilizarnos. Está muy bien lo que se está haciendo, el asunto de las firmas. Hay que impulsar la campaña de firmas, hay que lograr los 2 millones, pero también hay que movilizarnos, ¿sí? Bien, bueno, antes de esta fecha nefasta, en el horizonte no se perfilaba la formación de una asamblea de usuarios, de una organización que viniera a defender los intereses de los grandes consumidores de la energía eléctrica, que somos las familias, grandes en número.
como ya decían aquí los compañeros, el negocio jugoso donde está la carnita es precisamente en los llamados grandes consumidores, o le llaman ustedes cuestas especiales, si no me falla la memoria, ¿verdad, Toño? Bueno, entonces ahí es en donde está el negocio, pero si pueden, se lo llevan todo. Pero ya desde ahora nos está a nosotros pateando. ¿Por qué nos llega tan cara la luz? ¿Por qué nos llega tan cara? Porque a Comisión Federal le está proveyendo el fluido, tal y como señalaba el compañero, les está proveyendo el fluido las empresas españolas, Unión Fenosa, que por cierto, si no, a ver, me corrigen compañeros, me parece que es Juan Carlos de Borbón uno de los accionistas. Es decir, que 200 años después de que supuestamente somos independientes de España, le seguimos pagando tributo al rey de España. Cosas de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, le cobran más cara de lo que en cualquier momento haya podido costar la energía eléctrica producida, ya sea por la Comisión Federal o cuando podía generar el fluido, luz y fuerza del centro. Y fíjense nada más que para poder mantener el nivel de tarifas que nos cobran o que nos cobraban, porque ahorita están desatados, se subsidiaba la electricidad. Pero ¿a quién se estaba entonces realmente subsidiando? ¿A nosotros consumidores o a las grandes empresas que sin hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio y sin aportar nada al progreso y al empleo de los mexicanos, se están llevando las grandes ganancias a sus países? ¿Sí? Que por cierto, en España hay un gran movimiento de resistencia a los abusos de Unión Fenosa, de Iberdrola, de Vedesa, etcétera, lo mismo que está empezando a suceder aquí. Precisamente por esta situación, por la privatización de la industria eléctrica, es que ahora nosotros pagamos más cara la luz. Y después de las leyes secundarias, la cosa va a ser peor, porque entonces el gobierno, una de las primeras medidas que va a tomar es el retiro de los subsidios, con lo cual se va a disparar el costo del servicio. Acuérdense de hoy, se los estamos advirtiendo, compañeros, y si nosotros no hacemos nada, lo van a hacer. Bien, entonces, precisamente para enfrentar esta situación es que formamos diferentes usuarios. El 6, me parece, fue 6 de noviembre del 2010, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, para tener un instrumento que nos permita a nosotros, los usuarios de todo el país, defendernos frente a los abusos, frente a la arbitrariedad de la política represiva, porque aquí también hay represión, la política depredadora, porque vienen a llevarse los pocos centavos que nos quedan después de recibir los fabulosos aumentos de 2 pesos con 50 centavos, que ya no sabemos ni en dónde invertirlo, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Por eso se formó la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, para defendernos de eso. No vamos aquí, por falta de tiempo, a narrar toda la historia de la NUE ni las luchas que hemos dado. Lo que sí podemos decirles es que en 3 años hemos ido de un número aproximadamente de 150 usuarios que asistimos, respaldados y arropados con la solidaridad de nuestros hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas, a movilizar el 12 de septiembre del año pasado a más de 30,000 usuarios en una magna movilización que hicimos hacia el Congreso de la Unión para exigir la solución de nuestros problemas. Entonces, en ese sentido, en ese devenir, hemos ido coincidiendo
con otras fuerzas que también, igual que la NUE, estamos luchando en contra de los altos costos de la energía eléctrica, principalmente con la Red Nacional de Resistencia Cívica y con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con quienes hemos decidido impulsar una campaña denominada Campaña Nacional de Desobediencia Civil, no al pago de la luz hasta echar abajo la reforma energética. ¿Y por qué estamos planteando esta campaña? Voy a dar aquí algunas consideraciones, no podemos leer todo el documento, pero vean ustedes, planteamos esta campaña porque se ha roto en primer lugar el pacto social surgido de la Revolución del 17, que daba a todos los mexicanos la oportunidad de vivir con un cierto nivel de dignidad. Porque la reforma energética entrega todos nuestros recursos a manos extranjeras. Porque el territorio mexicano está en disputa entre los intereses de los empresarios extranjeros y los pueblos originarios y los pueblos campesinos de nuestro país. Porque los derechos laborales de electricistas y petroleros se han venido extinguiendo a partir de la reforma energética. Porque las nuevas comisiones encargadas de los energéticos en el país están diseñadas para la entrega de los recursos energéticos de México. Porque las reformas estructurales son la desarticulación de la nación planeada desde el Consenso de Washington e iniciada con el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Porque millones de usuarios de luz en el país somos víctimas de altos cobros de luz, y con la reforma energética el incremento de cobros será mayor y agravado por el sistema de prepago violatorio al derecho humano de la energía eléctrica, que debe de ser reconocido por el Estado mexicano. Porque los mexicanos somos dueños de los energéticos y por tanto de la energía eléctrica, y que cualquier decreto que traicione el sentido original de la Constitución activa el derecho del mexicano a defender su soberanía y a rebelarse o desobedecer civilmente estas medidas y estas traiciones. Ya lo dijo Gandhi, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Nosotros hacemos nuestro ese principio. Finalmente, porque creo que ya ando sobre el tiempo. Sí. Finalmente, quiero señalar algunos aspectos del plan de acción de esta campaña nacional de desobediencia civil. Nosotros nos proponemos la abrogación de las reformas constitucionales en materia energética a los artículos 25, 27 y 28, incluyendo los 21 transitorios de la reforma. La renacionalización en materia energética, petrolera, de gas y minería. Por cierto, mencionaban aquí los medidores de gas. Estos medidores de gas son hechos por la misma empresa, Yusa, y están diseñados para correr a miles y miles de trabajadores de sus fuentes de empleo. Por eso mismo, y además para elevar artificialmente los cobros por los servicios. Así es que la lucha contra estos medidores es una parte esencial de la resistencia del pueblo mexicano frente a tales abusos. 3. El reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano elevado a rango constitucional, lo cual, por cierto, implica que haya un piso de energía gratuita para todos los hogares del país, a partir del cual entonces se empezará a pagar el servicio. Pero debe de haber, para ser efectivo el derecho
a la energía eléctrica por todos los mexicanos ese piso de consumo gratuito. 4. El establecimiento de un sistema de tarifa social y el posterior borrón y cuenta nueva para todos los que estamos en resistencia del no pago de luz. 5. La aplicación de tasa cero en tarifa del IVA a los consumos de la electricidad, que por cierto también lo podemos hacer extensivo al gas y la gasolina. 7. Rechazamos los megaproyectos y los despojos del territorio que de ahí se derivan. 8. Rechazamos los incrementos de precios de tarifas eléctricas, gas, gasolina y diésel. 9. La abrogación de las contrarreformas estructurales en materia educativa, hacendaria, política y laboral. 10. La solución al conflicto del ESME y cumplimiento de los acuerdos entre Gobernación y el STLN en San Andrés Larraínzar. Para ello, planteamos desarrollar las siguientes acciones: promover juicios contenciosos en contra del CFE, que con la reforma energética y la reforma a la ley de amparo tiene la calidad de autoridad responsable. Interponer demandas colectivas contra CFE en respuesta a las demandas penales o administrativas que hayan levantado en contra de usuarios de energía eléctrica en resistencia. Continuar ingresando en Profeco las quejas por los altos cobros, variaciones de voltaje, daños en nuestros aparatos y por cierto también lo que andan haciendo aquí en Tlatelolco, que es realizar una serie de obras de alto riesgo, las cuales tienen que avisarle a los vecinos, a los usuarios, con 6 meses de anticipación por lo menos, para que estos tengan la posibilidad de oponer lo que a su derecho convenga. Este requisito que establece la ley federal, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no fue observado aquí en Tlatelolco como no es observado en ninguna otra parte del país. También proponemos promover amparos en lo general y en nuestra materia, y en materia indígena en particular, contra la reforma energética. Para ello, proponemos una movilización que se realizó el 1 de mayo y el 2 de mayo se realizó una conferencia de prensa. El 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, se va a realizar una movilización que irá de las oficinas del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgente Centro 98 al Zócalo de la Ciudad de México. El 27 de septiembre, aniversario de la nacionalización de la energía eléctrica, haremos una campaña, una movilización de la campaña nacional de desobediencia civil, no al pago de la luz, hasta echar abajo la reforma energética. Y 4, el 6 de diciembre tendremos un encuentro nacional de desobediencia civil, en donde plantearemos la formación y la integración formal del Movimiento Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, al cual desde ahora les hacemos una fraternal invitación para que puedan ustedes estar ahí presentes y que puedan ustedes exponer sus puntos de vista en un ambiente de igualdad, respeto y democracia. Ese es el plan de trabajo. Concluyo, compañeros, haciéndoles una fraternal invitación a que se incorporen a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que no tiene nada que ver con cuestiones político-electorales, sindicales o de ningún otro tipo, que es una organización dirigida específicamente a la defensa de nuestros derechos como consumidores del servicio de la energía eléctrica, y a través de la NUE a incorporarnos a este gran movimiento nacional de usuarios de la energía eléctrica. Y para que nos demos una idea de la magnitud de la lucha y de lo que podemos construir a través de este movimiento,
Baste saber que hay más de 35 millones de usuarios en el país y que nosotros nos estamos planteando organizar a esos 32 millones de usuarios para doblar el espinazo a estos ladrones que están en el gobierno y a sus cómplices extranjeros. Muchas gracias, compañeros. Gracias, José Antonio. Tenemos